A mí me da mucha pena que cuando hablamos de gentrificación nos veamos el ombligo de la colonia Roma, Condesa y ¿qué otra? Sí, ciertas alcaldías, Y ¿no? Y algunas municipios en todo el alcaldías. país. Y digo, caray, eso es ver muy cortito. No, 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 no. Eso es ver de aquí a donde está el teléfono, que son 3/4. Hay que ver a nivel nacional. Por ejemplo, fui a Huamantla a ver los tapetes el viernes de la semana pasada. Válgame a Pisaco. A Pisaco era una calle. No, ya no es calle. O sea, ha crecido muchísimo. Puerto Vallarta, la zona de Cancún. A ver, ¿podrías, Alberto Meucci? Qué gusto saludarte, Alberto, bienvenido. Eres líder del Centro para el Futuro de las Ciudades, sede Ciudad de México. Hay 70 centros urbanos que están sufriendo una pérdida sostenida de población. Es correcto. De los 70 centros que estudiamos, 62 están perdiendo población en las zonas centrales, en las zonas urbanas centrales. Esa es una de las cosas que hallamos. Y esto tiene grandes implicaciones, Fernanda. La primera es que prácticamente toda la infraestructura de las ciudades, ¿no? de las ciudades mexicanas, está concentrada en esos centros urbanos. ¿Qué es un centro urbano? Un centro Vamos urbano, empezando por ahí. lo definimos la parte central de las ciudades, ¿no? ¿Zócalos? A veces es en zócalos, a veces se mueve un poco más, ¿no? Pero es la parte ¿Mercados? geográfica. Sí, donde empiezan las ciudades, digamos, donde empiezan las ciudades mexicanas hace pues 300, 400 años en algunos casos, ¿no? Eso es un centro urbano, así lo definimos nosotros. Es un centro geográfico en donde se concentran empleos, se concentran infraestructuras, se concentran servicios y equipamientos. Y algo que hemos encontrado es que esos centros urbanos, que fue donde la gran mayoría de la población empezó, ¿no? Cuando comienzan las ciudades, se están despoblando, prácticamente todos. Entonces nos estamos alejando. ¿Cómo despoblando? ¿Se está yendo la gente? Se está yendo la gente. ¿Por qué? Se está yendo la gente, o la gente está llegando a otros lugares, ¿no? La gente que migra de otros el campo lugares llega a las ciudades no está llegando a los centros. ¿Por qué? Es una de las causas que estamos estudiando, ¿no? Pero encontramos que 62 de 70 ciudades están perdiendo población. Y no solo eso. Las ciudades se están expandiendo más de lo que deberían a las periferias. Y esto podríamos decir, pues es normal. No es normal. Porque una cosa es que se expandan y otra es que se expandan más de lo que deberían, ¿no? Esto hace que los centros de trabajo estén más alejados. Esto hace que los servicios estén más alejados. Entonces, al final del día, tenemos mucho más tiempo en trayectos, prácticamente en todas estas ciudades, ¿no? Pero el problema de eso, no sé, lo pongo en la mesa, ¿es la gentrificación o es la mala planeación del crecimiento de una ciudad o de un centro urbano? Pues? Son muchos problemas. Uno sí es el costo alto en las zonas centrales, en muchas de las ciudades, ¿no? Otro es que en las zonas periféricas es mucho más fácil comprar o rentar una casa simplemente porque los costos son más bajos, ¿no? Y aquí sí habrá muchos matices en todas las ciudades, ya no será un patrón nacional, pero es uno de los siguientes pasos, estudiar cuáles son las causas exactas de por qué se están vaciando los centros en estas 60 y tantas ciudades y qué podemos hacer para revertir este cambio, ¿no? ¿Qué has visto en este estudio? Porque trabajaste un libro con el TEC de Monterrey, con la Fundación FEMSA, Centrar el Futuro, ¿no? Es esta pérdida sostenida de población. ¿Hasta dónde ha llegado el estudio y qué ha arrojado? Estas tres grandes cosas. El estudio sale en un journal muy importante que se llama Nature Communications. ¿Cómo? Nature Communications. Se acaba de publicar, es de los journals más importantes del mundo, ¿no? Y además hicimos una plataforma en línea para que cualquiera pueda acceder a los datos, a los hallazgos, etcétera. Centralelfuturo.org. Lo que queremos hacer con esto es acercar los datos, la evidencia y los hallazgos a la población en general. ¿Cuáles son? Uno, primero que estamos perdiendo población en los centros urbanos, ¿no? 2.5 millones de personas en todo el país salieron de los centros en 30 años, desde 1990 a 2020. ¿A dónde se fueron? A las periferias. Ese es el segundo hallazgo. Se están yendo a las periferias urbanas, ¿no? Y el tercer hallazgo
es que nos han dicho, a la comunidad de urbanistas nos han dicho, hay menos densidad en las ciudades mexicanas. Y esto no es cierto. Nosotros ¿Menos encontramos densidad? La cantidad de gente... En las ciudades mexicanas. Sí, la cantidad de gente que vive en un espacio delimitado, ¿no? Nos han dicho, las ciudades se están expandiendo y estamos perdiendo densidad. La densidad es importante porque entre más densidad exista, podemos estar más cerca de nuestros empleos, podemos estar más cerca de los servicios, más cerca de Pero cerca densidad de es cantidad de habitantes. cantidad de habitantes en un límite geográfico. Nosotros encontramos que esto no es cierto. La densidad está aumentando, eso es bueno, no lo suficiente, pero está aumentando en México, nada más que está mal localizada, ¿no? Entonces, esos son los 3 grandes hallazgos. La pérdida de población en los centros, la expansión a las periferias y la relocalización de la densidad de las ciudades mexicanas. ¿Relocalización? A ver. En vez de que estén solamente la mayor densidad esté en los centros, como pasa en muchas ciudades del mundo, ahora esa densidad, por ponerlo en términos muy prácticos, ese amontonamiento de gente, ¿no? Se va a las zonas más periféricas. Por ponerte un ejemplo, una densidad en donde en un lote cabe una vivienda es una densidad baja. Una densidad en donde un lote caben 5 viviendas es una densidad más alta, ¿no? Entonces, nosotros, en las ciudades, nosotros debemos de crear cierta densidad para que haga sentido vivir juntos en comunidad, en ciudades. Pues no solamente vivir juntos, las inversiones. Correcto. O sea, no vas a invertir en una gasolinera, ¿no? Gasolinería, perdón, cuando pues hay 100 y no 2,000. ¿Para qué? Sí. O donde hay bicicletas. O sea, tienes que ver el urbanismo, justamente. Fíjense, hace 10 años, más o menos, la población de Guadalajara, estás hablando Jalisco, que ya se unió con Zapopan y se unió con lo que eran zonas conurbadas, ya son una misma, ya forman parte de la ciudad. Hoy son casi son 9 millones de habitantes. ¿Estamos? Sí. En el caso de Nuevo León eran pues alrededor de, ¿qué les gusta? 6 millones de habitantes. Es, de hecho, una de las poblaciones más equitativas. Tienen casi 50% hombres, casi 50% mujeres. ¿Cómo se viven en estas ciudades? ¿Cómo se vive en las playas? ¿Cómo se vive en un Puerto Vallarta? Este libro que contiene, Central el Futuro, ¿qué contiene? Que me parece que son números interesantes de compartir para no justamente quedarnos en la colonia Roma y en la colonia Condesa de la Ciudad de México. Esto que dices es muy importante, Fernanda, porque todas las ciudades de México están ganando población, ¿no? Como ciudad, como ¿Sí? área metropolitana, prácticamente todas están ganando población, excepto algunas cuantas. Pero no están llegando a lo que platicábamos, no están llegando a los centros, están quedando en las periferias, en donde hay menos servicios, en donde hay menos infraestructura, en donde hay menos agua, ¿no? En donde hay menos electricidad. Entonces, ahora tenemos que llevar a esas zonas periféricas infraestructura, tenemos que llevar hospitales, necesitamos llevar escuelas, guarderías, etcétera. Entonces, aunque la población aumenta en todas las ciudades, ¿no? Se están localizando en zonas periféricas en donde ahora hay que llevarles muchísimos, que es muy costoso, llevar toda esta infraestructura es muy costoso para las ciudades, ¿no? ¿Cuándo empezaron este estudio, Alberto? Hace casi 3 años, y es un estudio en donde han participado arquitectos, científicos de datos, economistas, urbanistas, expertos en salud urbana, en demografía. Es un proyecto que es verdaderamente multidisciplinario, ¿no? Y por eso también sacamos este artículo y sacamos esta plataforma digital que sí creemos que tu audiencia puede entrar a la misma, y además es muy interactiva, muy fácil de navegar, y en donde pueden... Lo que es interesante es que pueden entrar a cada una de sus alcaldías y municipios, pueden explorar cómo ha sido el cambio demográfico en su zona, descargar los datos, que es muy importante eso para nosotros, para que los tomadores de decisiones, los que hacen política pública y otros investigadores y otras investigadoras puedan comparar, contrastar y utilizar los datos que nosotros generamos con los
suyos, ¿no? Para... El costo promedio de alquiler en la Ciudad de México está superando los 20,000 pesos mensuales, impulsado con y por plataformas de renta temporal, una subida anual de precios cercana al 9.6% en el primer semestre del año. ¿Por qué están tan altas las rentas y nadie defiende pues a quien va a vivir? Yo lo veo, por ejemplo, en adolescentes que quieren ser independientes, pues está en chino para ellos serlo. Y ese es un gran punto. Adolescentes y adultos jóvenes son los que se terminan mudando a las periferias y a zonas más alejadas de los centros, porque justamente en la gran mayoría de los centros de estas 70 zonas metropolitanas es muy caro poder comprar o poder rentar una vivienda. Y no solo son estas, ¿no?, familias jóvenes de 18 a 35, 40 años, también son sus hijos, ¿no? Los que deciden tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas familias jóvenes se van a las zonas periféricas y sus hijos también están en zonas periféricas. Y es lo que te comentaba, ahora hay que llevar guarderías a estas zonas periféricas, hay que llevar agua, hay que llevar servicios de sanidad, ¿no? Ese es uno de los siguientes pasos, poder estudiar más a detalle qué está pasando. No sé si nos dé para estudiar en las 70 áreas metropolitanas, pero por lo menos sí escoger algunos tipos de ciudades e investigar cuáles son los fenómenos que están causando este despoblamiento. Vivo en irrigación, Fer, en la Ciudad de México. ¡Újule! Pues mira, justo lo que comentas, Marianita Cruz. Irrigación era tranquila. Yo te diría que andaba allá por casa donde el Cristo perdió el guarache, como dicen. Lejos, lejos. Nada pasaba en irrigación. Bolas. Meten la Embajada de Estados Unidos, la Guardia Nacional, entra Grupo Carso y aquello se vuelve una cosa de bronca de estacionamientos, problemas de agua, una locura. Gracias Alberto Meucci por estar con nosotros aquí, concentrar el futuro para que entren a investigar de qué se trata este estudio.